Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos, le damos la bienvenida a la conferencia técnica mensual del mes de mayo del año 2026. Es para nosotros un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy en nuestra conferencia magistral. Esperamos que sea de su agrado y de gran provecho para su desarrollo profesional. Antes de comenzar, queremos realizar una serie de anuncios en torno a actividades que la SOBG ha estado realizando durante las últimas semanas. En primer lugar, esta semana cerramos con broche de oro el curso Python para las geociencias. Han sido 5 semanas intensas de trabajo distribuidas en 12 sesiones y 36 horas de puro conocimiento aplicado a lo que más nos apasiona: la geofísica, la geología, la estadística, deep learning e inteligencia artificial. Desde aquí queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a los instructores y creadores del curso, el ingeniero geólogo Manuel David Soto y el ingeniero geofísico Ulises Berman, por su excelente labor y por compartir todo su conocimiento con los participantes que durante estas semanas han desarrollado nuevas habilidades y conocimientos en este código de programación. De igual manera, anunciamos que el proceso de selección para la pasantía en el área de procesamiento sísmico con la empresa Roraima Servicios Técnicos ha culminado con éxito. Desde aquí extendemos nuestras felicitaciones al pasante seleccionado y deseamos éxito durante su pasantía de 3 meses. Aprovechamos la oportunidad de mencionar que si deseas incorporar pasantes de pregrado o posgrado a tu equipo, podemos ayudarte. Puedes contactarnos directamente por nuestras redes sociales o por el correo que se ve en pantalla. Por último, queremos mencionar que la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos dejó huella a nivel internacional. Tuvimos el honor de participar como Supporting Organization en el prestigioso Venezuela Technical Symposium 2026, celebrado el pasado 18 y 19 de mayo en The Woodlands, Texas. Bajo el lema Unlocking Opportunities from Exploration to Implementation, estuvimos excelentemente representados por nuestros ingenieros Francisco Bolívar y José Miguel Durán, quienes llevaron la bandera de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos a los espacios de discusión técnica y networking más importantes de la industria actual. Dicho evento ofreció un espacio único para analizar la geología de Venezuela, sus sistemas petrolíferos y el potencial de exploración y producción en un momento decisivo para la industria global. En las imágenes pueden observar el número de asistentes que estuvieron presentes en el evento, donde se destaca la participación y presencia de Paula Henao, ministra de Hidrocarburos del país, así como de Giovanni Martínez, vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA. Muchas gracias, Ana Laura, Ana Victoria. Muchas gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches de parte de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. Además de la charla, de la conferencia técnica del día de hoy, presten atención o manténganse en contacto con nuestras redes sociales, ya que estaremos siguiendo con más conferencias técnicas en los próximos meses. La próxima conferencia técnica mensual correspondiente al mes de junio 2026 va a estar a cargo de la magíster Sasha Bar y nos va a estar hablando acerca de la inversión mediante redes neuronales para la predicción de propiedades del subsuelo en el contexto del oil and gas y la transición energética. Manténganse en contacto con nuestras redes que les estaremos informando para el día de esta conferencia técnica. La siguiente, por favor. También durante el mes de junio o julio tendremos otra conferencia técnica mensual bastante interesante del doctor José Miguel Gorosabel Arrauz acerca de la integración de datos geológicos y geofísicos para el estudio de rocas generadoras a lo largo del margen ecuatorial brasileño. El doctor José Miguel Gorosabel es de la Universidad de Houston y tiene un gran desarrollo en este tipo de experticias de análisis de margen ecuatoriales. La siguiente, por favor.
Y otra que es durante el mes de julio, atentos a nuestras redes, será dictada por la magíster Andrea Garmendia. Andrea es geofísico en la Universidad Simón Bolívar y una especialista en el monitoreo mediante imágenes INSAR. Nos estará hablando de la detección y análisis de movimientos del terreno en el periodo posterruptivo del volcán de La Palma de Gran Canaria, mediante series temporales de imágenes INSAR. Atentos a nuestras redes que les estaremos informando en su momento. Y recuerden que tenemos nuestros canales, nuestro canal de YouTube, estaremos con su conexión. Suscríbanse al canal para poder ver el post de las conferencias técnicas que estaremos desarrollando durante el año 2026. La siguiente. Y el día de hoy, correspondiente a la conferencia técnica mensual de mayo 2026, es un honor para la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos contar con el doctor Samuel Rivas Dorado, geocientífico, especialista en modelado geológico, geología estructural y mecánica de rocas, además de conocimientos en Rock Flow Dynamics. El día de hoy, el doctor Samuel Rivas Dorado nos va a hablar de la fracturación hidráulica natural a escala planetaria, los megadiques de Marte y sus lecciones para la geofísica terrestre. La siguiente. Pasamos a la siguiente para la experiencia. El doctor Samuel Rivas Dorado es un geocientífico con más de 12 años de experiencia en exploración y producción, con trayectoria tanto en operadoras como en empresas de servicios y también tiene experiencia con la academia. Está especializado en el modelado geológico de estructuras 3D en distintas escalas de cuencas o reservorios, geología estructural y modelado de fracturas, con exposición a con experiencia en más de 15 cuencas en todo el mundo. Su actividad académica, que ha estado centrada en mecánica de rocas y fracturas y modelado de sistemas intrusivos. En paralelo con su carrera industrial, ha estado complementándola con fundamentos cuantitativos en la creación de modelos, análisis estructural y aplicación de los principios mecánicos de fracturación, que los aplica diariamente en proyectos de exploración y desarrollo para clientes de primer nivel. Doctor Samuel Rivas Dorado, lo repito, es un honor para nosotros aquí en la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos contar con su presentación del día de hoy y le dejamos a continuación para que comparta pantalla y pueda iniciar con la presentación. Las preguntas para el doctor Samuel Rivas Dorado las tendremos al final de su presentación, de su conferencia, y les agradecemos mantener los micrófonos cerrados y les agradecemos a todos por su asistencia a esta conferencia técnica mensual de parte de la Asociación Venezolana de Ingenieros Físicos. Nuestro agradecimiento a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Samuel Rivas Dorado. Perfecto. Bueno, confirmarme que se sigue escuchando bien mi voz, por favor. Fuerte y claro. Fuerte y claro, Samuel. Perfecto. Pues vamos a empezar a compartir. Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros, a la SVG, por invitarme a esta comunicación, ¿no? A contar un poco esta historia que espero que sea útil, no sé si útil, pero al menos interesante y estimulante para todos los oyentes. Y bueno, lo he dicho, el honor es mío estar aquí y eso, vamos a empezar con este asunto, si os parece a todos, y a ver de qué va esto. Confirmadme también que se comparte correctamente mi pantalla, porfa, y seguimos. Se ve perfecto, Samuel. Adelante. Venga, estupendo. Pues nada, muchas gracias de nuevo y vamos a ello. El título de esta charla ya lo ha comentado Máximo: fracturación hidráulica natural a escala planetaria, los diques gigantes de Marte y sus lecciones para la geofísica terrestre. Esto, claro, esta charla va a ser una charla científica, sí, pero es una charla científica un poco extraña en el sentido de que vamos a intentar también convertirlo un poco en una historia, en algo que podamos relacionar con algo más humano que bueno, nos pueda ayudar a vivir este viaje de una forma más cercana. Eso por un lado. Y por otro,
aunque las conclusiones que os mostraré al final serán científicas y relacionadas con todo este tema, también serán un poco una manera de intentar salvar el puente entre un trabajo como este, que es geofísica, es geología, pero planetaria, y la geología y la geofísica terrestres, y tratar un poco de lanzar el mensaje de que no son campos tan diferentes como a veces lo parece, ¿no? Yo cuando estaba haciendo mi tesis en estos asuntos y le contaba a la gente de la industria que estaba trabajando en asuntos planetarios, me miraban de forma extraña como las vacas al tren y viceversa. Cuando a la gente en la academia le contaba que estaba trabajando en la industria en pues, bueno, cuestiones de modelado estructural o de cualquier cosa, también me miraban raro, ¿no? Pero en verdad ambas disciplinas o ambos campos no están separados, y ese es otro de los mensajes que me gustaría trasladar con esta charla. Entonces, lo primero que me gustaría contaros a todos es esta estructura que vamos a intentar seguir para esta charla, que va a seguir lo que tenéis aquí a la derecha y que se conoce como el viaje del héroe. No sé si a alguno quizás le suene este concepto o esta idea. Esto es una teoría o una propuesta de la literatura del siglo XX que nos cuenta o que nos dice que muchas de las historias, los mitos, los cuentos, de las tradiciones de las tradiciones de los pueblos de las sociedades humanas siguen una estructura parecida, ¿no? Una estructura en la cual un protagonista inicial que vive en un mundo normal y tranquilo siente o experimenta lo que llaman una llamada a la aventura. Es decir, hay un suceso que tiene lugar, ¿no? Eh, Lanza a ese personaje pues eso, a una aventura. Inicialmente ese personaje se resiste, pero finalmente pues sale a la aventura y se encuentra con una serie de peligros y de cuestiones que le llevan en un viaje que es de descubrimiento, de transformación, en un viaje que termina con una catarsis final y con un retorno a su mundo original, que ya no se ve de la misma manera, ¿no? Esto es un esquema que se puede identificar en muchos cuentos, historias tradicionales y modernas, pues desde Star Wars hasta pues eso, cualquier mito con un protagonista que se va en una aventura. Y esta es un poco la analogía que vamos a intentar seguir hoy. Vamos a partir de lo que ya conocemos, vamos a partir de lo que yo aquí llamo la tierra conocida, es decir, el mundo que nos es familiar, principios que no son familiares, objetos geológicos y geofísicos que conocemos, y desde este punto de partida vamos a saltar a lo que aquí llamo los mundos en silencio. Es decir, estos objetos que vemos en la Tierra no solamente existen aquí, sino que existen en otros cuerpos planetarios, en Marte, en Mercurio, en Venus, etc. Y esto va a ser nuestra llamada a la aventura de hoy. Va a ser lo que nos impulse a intentar aprender más sobre estos objetos y a intentar descubrir más. No es un viaje fácil, desde luego, porque hay muchos huecos que salvar entre cómo hacemos investigación en objetos terrestres que están al alcance de la mano y cómo lo hacemos para objetos que están a cientos de millones de kilómetros de distancia, en los cuales pues, no podemos hacer muchas cosas y estamos muy limitados. Pero a pesar de esta resistencia o de estas dificultades, vamos a poder avanzar. Y lo que hacemos al final pues es ciencia que no es diferente a la que podemos hacer en unas condiciones más controladas, ¿no? Lo que aquí llamamos observar y construir modelos, pues observar o construir ejemplos. Esto es el método científico en estado puro. Observar, plantear una hipótesis, crear un modelo e intentar falsar esas hipótesis o verificar esas hipótesis. Al final de este viaje, la idea o el objetivo es que tengamos una visión diferente de estos objetos, hoy vamos a hablar de diques y de intrusiones gigantes, y no solamente de estos objetos en relación con nosotros, y al final tendrán sentido estas imágenes, sino también con la geofísica. Esta es una charla dentro de la sociedad de ingenieros geofísicos y me gustaría darle ese pequeño toque de salvar el hueco e intentar ver que no somos tan diferentes, ¿no? Cuando hacemos geofísica planetaria y cuando hacemos geofísica terrestre.
Y esto, en verdad, este viaje solo es el principio de un viaje más largo que nosotros, bueno, vamos a hacer un poco porque podemos asomarnos a- a investigar más objetos como estos que existen en el sistema solar, pero estamos solamente, como decía, al principio de ese viaje, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que ya conocemos, con este primer capítulo de la Tierra conocida, y para ello voy a poner este pequeño clip que no podéis escuchar, pero no es importante. El hombre que cuenta este pequeño documental está un poco aburrido ese día y tampoco es muy estimulante. Yo no soy mucho mejor, pero espero poder trasladar el mensaje. ¿Qué estamos viendo aquí? Hawái. Hawái es uno de los lugares, como sabrán, con mayor actividad volcánica en el mundo. En 2018, en particular, hubo una erupción muy significativa por los motivos que veremos más adelante. Estas son algunas imágenes del sistema magmático de la isla, donde esto es lo que llaman la zona del Rift oriental, donde desde los años 80 pues, ha habido distintos momentos de actividad volcánica en distintos lugares. Pero ¿qué pasó aquí en 2018? En 2018 se empezó a observar a mitad de marzo aproximadamente un incremento de la presión en el sistema magmático en el cráter que aquí se llama de Pu'u'o. Esto está al este de la cima del volcán Kilauea, o del cráter del Kilauea. Como podéis ver, está por aquí. Aquí comenzó a incrementarse la presión magmática, se produce un abombamiento del sistema, y lo que pasa después de un mes es que el cráter este que estoy comentando del Pu'u'o colapsa, es decir, ese magma que está debajo de toda esta zona desaparece, se va a algún otro sitio, y al mismo tiempo eh, la cima del Kilauea, que también tenía en su momento un lago de magma, como se puede ver aquí en esta imagen, empieza a subsidir, es decir, ese lago de magma se empieza a drenar. Es decir, que los dos sistemas que mostraban actividad magmática en superficie se drenan, el magma desaparece de la cima y del cráter inferior, y lógicamente eso tiene que ir a alguna parte, no va a desaparecer. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la zona del Rift Oriental empieza a haber una serie de terremotos en el subsuelo. Esto empieza a indicar que el magma se está moviendo y está inyectándose por debajo de la superficie a lo largo, o sea, formando fisuras, diques en profundidad, se están inyectando, y además en una zona crítica, estos son los Leyland Estates, es una zona residencial, y las fisuras que veis ahí identificadas por estos puntos empiezan a soltar magma a lo loco, empieza a soltar lava y gases y demás a lo loco, causando además un gran peligro para la población que se encontraba viviendo en este lugar. Y como veis, estas fisuras alcanzan la superficie, generan lo que se llama una erupción fisural, y como veis aquí esto pues, tiene una morfología perfectamente rectilínea, donde pues, el magma tiene suficiente presión como para abrir estas grietas llegan a superficie y evacúan magma y evacúan gases. No sé si veis por aquí los cantos estos, los fragmentos estos que salen despedidos cientos de metros en el aire a través de estas grietas. Y esta erupción continúa durante semanas. En el resto del vídeo lo que nos muestran es pues, cómo evoluciona esa erupción y cómo todos estos flujos de estas coladas pues, hacen crecer la isla un poquito, ¿no? Como sucede en este tipo de contextos. Así que avanzo un poquito. Esto es un poco más de historia del sistema y de cómo al final, pues, al estar completamente drenado de magma en el subsuelo, todos los sistemas en superficie colapsan. Esto es un snippet, una captura del estado de la erupción el 1 de junio de 2018 a las 5:30 de la tarde, y recordad esta imagen, bueno, ambas imágenes. La izquierda es una imagen térmica, donde las cosas calientes se ven más claras y las cosas más frías un poquito más oscuras, impuestas sobre un mapa de satélite, y la derecha una interpretación geológica o geomorfológica del servicio geológico. Y como os decía, recordad estas imágenes porque volverán más tarde. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, en resumen? De una manera simple, podemos decir que aquí lo que estaba pasando es que se estaba inyectando una cantidad
sustancial de magma en el subsuelo, procedente de una serie de cavidades, de unas cámaras magmáticas someras, que en un determinado momento se desestabilizan, llegan a una situación en la cual el sistema en profundidad no sostiene más la presión, o más bien sostiene suficiente presión como para, a partir de discontinuidades ya existentes en el subsuelo, generar una intrusión, un dique, que es una estructura tabular de gran longitud, de gran altura, es decir, de grandes dimensiones en esta y en esta dirección, pero muy estrecha. Estos parámetros que tenemos aquí ejemplificados de A, C y B o 2B, que también los veremos más tarde, que son los parámetros geométricos fundamentales que caracterizan no solo en este caso un dique, sino realmente cualquier tipo de discontinuidad geológica de modo 1, es decir, donde las paredes de la discontinuidad se separan una de otra sin cizalla. Estos objetos no solamente los encontramos en la Tierra presente, sino que los podemos encontrar a lo largo de todo el registro geológico. En la izquierda tenemos una tabla cronoestratigráfica con el habitual, squeezing en el tiempo profundo y el estiramiento en el tiempo más somero, y con un triceratops indicándonos el momento ya conocido por todos, ¿no? 65 millones de años. Y este tipo de objetos, intrusiones, diques de mayor o menor tamaño, los encontramos en el Proterozoico. Esto es el enjambre Franklin en el Ártico canadiense, que son ejemplos de intrusiones realmente de un tamaño considerable. Aquí no tenemos escala, pero si imaginamos que este pequeño arroyo tiene unos pocos metros, unas decenas de metros, estamos hablando de una intrusión de varias decenas de metros, es decir, de algo considerable. Y también los encontramos pues, en cualquier evento volcánico de cualquier momento del registro geológico, como este ejemplo, que es el tapón volcánico en Shiprock, en el Mioceno, en Nuevo México. En zonas de rifting activo, por ejemplo, esto es la erupción de Dabajo en Etiopía de 2008, 2005, 2008, si no recuerdo mal, donde tenemos aquí unas fosas que se desarrollan encima de estas intrusiones y donde veis aquí la escala, es el tamaño que tiene esto. Estos son personas y esto es una fosa de un tamaño considerable. También mantened en la memoria esta imagen porque la veremos más tarde en comparación con algunos de los objetos marcianos. Es decir, estos objetos están por todas partes. Un ejemplo cercano aquí a nosotros en España es en las Canarias, donde si uno coge la carretera que va desde la laguna hasta el Teide, hasta el Parque Nacional del Teide, en los cortes de la carretera, pues uno podrá ver diques de escala métrico, donde además, si se fijan, pues se podrán ver estas mineralizaciones que indican enfriamiento más o menos rápido y estas vesículas de gas que indican direcciones de flujo y demás. Una cuestión, la verdad, muy interesante. ¿Qué quiero decir? Que estos objetos están en todas partes y que no se alejan de los objetos que encontramos o con los que tratamos en geología o geofísica terrestre. Como comentaba hace un momento, al final los diques son discontinuidades de modo 1, es decir, aquellas donde los planos o las paredes de la discontinuidad se separan uno de otro de forma ortogonal sin haber movimiento de cizalla. Podemos encontrar que tanto diques como sills, es decir, intrusiones tabulares verticales o horizontales, se ajustan a este tipo de discontinuidad. Lo mismo para venas hidrotermales. Las fracturas hidráulicas naturales que se producen como consecuencia de la sobrepresión de fluidos en las formaciones geológicas también responden a este modelo de deformación. Y lo mismo con las fracturas hidráulicas artificiales, las que generamos cuando queremos producir de formaciones tight, responden al mismo proceso. Y lo mismo para fracturas tectónicas puestas aquí como un bloque general, ¿no? Fracturas que encontramos en fallas, pliegues, fracturas de descompresión, fracturas de enfriamiento. Todo este tipo de procesos son discontinuidades de modo 1. Pero aquí en este gran bloque podemos hacer a su vez dos grupos. Un grupo en la izquierda, que sería el de discontinuidades de este tipo, pero que están inducidas por fluidos de una manera u otra, sea por fluidos residuales hidrotermales, magmáticos, directamente agua, y por otro lado, las que no responden a fracturación hidráulica de ninguna clase. Estos son los dos grandes grupos en los cuales podemos encajar cualquiera de estos objetos.
Y los métodos que vamos a utilizar para entender o para estudiar este tipo de objetos no son diferentes en la industria, en oil and gas, en geotermia, en almacenamiento de gas, etcétera, que los que utilizamos para hacer geofísica planetaria, en este caso, estudiar intrusiones en Marte. Mecánica de rocas y de fracturas, pues los principios son los mismos que utilizamos para hacer modelos geomecánicos dinámicos o de fracturación hidráulica en, pues eso, en oil and gas, en geotermia, etcétera. Aquí los vamos a utilizar estos principios para entender las presiones magmáticas, las propiedades del encajante, cómo se produce la propagación de estas fracturas, cómo se forman las discontinuidades, etcétera. La estratigrafía mecánica entendida como entender el comportamiento de una secuencia, ¿no? En la industria utilizamos para entender el comportamiento mecánico de los reservorios. Partimos de logs, partimos de sísmica, de propiedades sísmicas, partimos de muestras que nos permiten luego hacer cosas como modelos mechanical earth models, o sea, modelos mecánicos de, no sé cómo se diría en castellano, pero bueno, creo que seguro que me entienden todos. Aquí los vamos a utilizar estos principios o estas ideas para entender la reología de la litosfera marciana. Caracterización de fracturas. Esto lo utilizamos, lógicamente, para entender y modelar reservorios fracturados. Partimos de imágenes de testigos, de cores, interpretaciones en imágenes de microresistividad, afloramientos, etcétera, y a partir de eso creamos modelos discretos de fracturas para intentar modelizar nuestros yacimientos. En este caso lo vamos a utilizar para comparar la geometría de las intrusiones con sus equivalentes terrestres, pero es el mismo tipo de análisis, es decir, análisis de sus longitudes, aperturas, parámetros geométricos. Sismología más cercano a todavía la geofísica. En la industria utilizamos sismicidad inducida o sismicidad natural presente y pasada para diversos fines, sea para utilizar los principios fundamentales de la disciplina, para saber cómo adquirir sísmica o para entender cómo se producen terremotos después de inyecciones de gas o cómo bueno, este tipo de cosas. En este caso, lo utilizamos para calcular la energía de eventos sísmicos en Marte, para entender también la estructura del planeta. Yo con la presentación no tengo nada acerca de las energías liberadas por intrusiones, pero esto es otro tema interesante. O métodos de geología estructural que en industria utilizamos para varias interpretaciones, para reconstruir historias tectónicas. Pues aquí vamos a utilizar principios fundamentales para aproximar la geometría de las intrusiones. Y quiero decir con todo esto pues eso, que no son métodos diferentes, solamente los vamos a utilizar de distinta manera y forman parte también de lo que quiero llamar pues, la tierra conocida, el lugar de donde partimos para hacer este viaje. Y sabiendo cuáles son los objetos que queremos estudiar y cómo los vamos a hacer, vámonos al espacio directamente, vámonos a estos otros mundos. De izquierda a derecha tenemos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, están aproximadamente a escala, es decir, este es el tamaño que tienen estos planetas unos con respecto a otros. Y nos vamos a ir a Marte hoy, no sin antes pasar por Mercurio brevemente, donde en algunos de estos edificios volcánicos podemos ver estructuras radiales que podéis ver aquí alrededor de este objeto. Y también por Venus, donde, como pueden ver, pues también podemos encontrar estructuras radiales alrededor de centros volcánicos que se parecen bastante a la intrusión en Shiprock en Nuevo México anteriormente. Teníamos un pitón volcánico y varios diques que salían de forma radial, pues eso, como los radios de una bicicleta, desde el centro. Y dicho esto, quiero decir que estos objetos los podemos encontrar en cualquiera de los cuerpos terrestres del sistema solar y probablemente más allá, pero quizás no tenemos imágenes de tanta resolución. Aquí lo que tenemos, y vamos a entrar en Marte directamente, es un mapa topográfico de la superficie marciana. La topografía marciana va desde los -8 hasta los 20 y tanto kilómetros con respecto al datum planetario, que es el nivel medio, digamos, de la topografía. Y tenemos varias regiones de interés. La zona en la que hoy nos vamos a centrar es la zona volcánica de Elysium, que está aquí a la derecha, y es una zona volcánica relativamente pequeña en comparación, por ejemplo, con el domo volcánico de Tarsis, que es la gran provincia volcánica o magmática de Marte, donde tenemos el Monte Olimpo, que es este de aquí, que es
como seguramente saben, pues el objeto, la montaña más alta del sistema solar. Por aquí están señalados otros accidentes interesantes como el Valles Marineris, la cuenca de Argyre, la cuenca de Hellas y otra serie de objetos. Y vamos a irnos un momento a esta pequeña zona de aquí, al suroeste de Tarsis, porque aquí, si vamos más de cerca, vamos a empezar a ver muchos de estos objetos lineales que son estrechos, son alargados, y que se parecen bastante a lo que veíamos hace unos momentos, tanto en algunas de las imágenes terrestres como en las imágenes planetarias. Y aquí es cuando, a finales de los 80, a principios de los 90, se empieza a hipotetizar acerca de que, bueno, existe la posibilidad o es posible que debajo de estos sistemas de fisuras lineales encontremos estos sistemas de diques gigantes, como los que conocemos en la Tierra, pero de una escala mucho mayor. Y esto en un principio se empieza a argumentar con modelos numéricos, con observaciones más o menos indirectas. Y, y, Hoy en día sí que tenemos más o menos el consenso de que son efectivamente este tipo de objetos, pero hay un número de argumentos mayor que lo apoyan y que también veremos a lo largo del día de hoy. Visto esta pequeña región, nos vamos a ir, como les comentaba hace un momento, a la zona de Elysium, en concreto al este de Elysium, donde, si esta animación funciona, vamos a ver otro sistema en el que al que vamos a volver más tarde, que es el sistema de Cerberus Fossae, muy, muy importante, y donde otros investigadores, a principios de los 2000, pues lo que observan es una serie de canales enormes que surgen de estas fisuras, que podemos ver aquí en esta imagen de la derecha. Se trata de objetos de considerable magnitud, y donde otra hipótesis, una idea, una propuesta, ¿no?, es que en estas zonas de la corteza marciana lo que tenemos en superficie es una capa muy potente de permafrost, de básicamente suelo con gran cantidad de agua, rica en sales probablemente y demás, pero que está congelado, y que al interactuar con estas intrusiones, pues el calor de dichas intrusiones lo que genera es una fusión catastrófica de todos estos hielos y generan estos canales gigantes. Pero esto suma, digamos, a los argumentos indirectos o las hipótesis, a la hipótesis inicial de que estos sistemas pueden estar generados por diques o por intrusiones. Claro, nosotros vemos estos objetos, a ver si puedo poner este vídeo, que no tendrá sonido, pero no hay problema. Voy a quitármelo porque yo sí lo oigo y suena bastante alto. Claro, nosotros vemos todas estas imágenes de estos distintos lugares del planeta y demás, y quizás podemos imaginar que pasaron cosas en el pasado, pero hoy en día típicamente no nos los imaginamos como lugares activos. Nos los imaginamos quizás más bien como algo como lo que estáis viendo ahora en pantalla. Un lugar en silencio, donde no pasa nada, donde, bueno, sopla el viento, de vez en cuando os lo podéis imaginar, y que es más o menos un sitio aburrido, donde no parece que esté sucediendo nada. Sin embargo, la historia que vamos a ver hoy, además de permitirnos desentrañar un poco más este misterio de las intrusiones por debajo de estos sistemas de fosas, también nos va a hablar un poco de los procesos que sí que están teniendo lugar hoy y que nos indican que este lugar es mucho más activo de lo que quizás en un primer momento suponemos o supusimos. Así que vamos a movernos hacia adelante y vamos a empezar a intentar entender un poco más esto en profundidad. Lo que estamos viendo en pantalla ahora es precisamente un segmento de Cerberus Fossae, si no recuerdo mal. Tenemos una fisura que viene por aquí desde el noroeste y otra fisura que viene desde en realidad ambas vienen de la misma dirección, pero tienen esta zona de solape en estos terrenos craterizados y demás. A la derecha tenemos la imagen esta composición de imágenes superpuesta con la topografía. Y aquí el punto de partida para intentar entender todos estos sistemas en el subsuelo va a ser la topografía, ni más ni menos. El análisis fundamental del que vamos a partir va a ser una técnica de análisis estructural clásico, que es trabajar con secciones, con cross sections, y intentar inferir a partir de ellas la
lo que está pasando en profundidad. Si cogemos esta fisura, este graben, esta fosa, hacemos una sección, lo que vamos a ver va a ser una hondonada, donde nosotros suponemos, ¿no? Si la hipótesis es que tenemos una intrusión en profundidad, esta intrusión presuntamente genera unos sistemas de fallas normales en superficie, que son las que eventualmente generan esta fosa, pero no podemos saber más, no podemos ver más. Y vamos a intentar precisamente pues asomarnos un poco a eso, averiguar un poco más. Lo que tenemos ahora en pantalla es una imagen de la topografía de esta región, de Elysium, que comentaba anteriormente, y donde se destacan, digamos, tres zonas. La zona de Galaxias Fossae, Elysium Fossae y Cerberus Fossae. Y vamos a pasar algo de tiempo investigando Elysium Fossae y Cerberus Fossae. Este es el mismo lugar por el que acabamos de pasar, si recordáis, hace un par de diapositivas. Y vamos a intentar aproximarnos a estos problemas paso por paso, empezando por Elysium Fossae. Y aunque primero un poco más de contexto acerca de la geología de esta región volcánica. Algo importante a tener en cuenta es que en Marte la escala de tiempo se mide de una forma igual, porque el tiempo es el mismo, ¿no? Pero de una forma muy diferente. En Marte lo que tenemos son tres eras o tres épocas, ¿no? Lo que se llama el Enoico, que es el tiempo profundo, digamos, a partir de 3.700 millones de años para atrás, el espérico, de 3.000 a 3.700 más o menos, y el amazónico, de 3.000 millones de años al momento presente. Entonces, en primer lugar, cualquier cosa que sea del amazónico se considera moderna o joven, a pesar de que tenga 3.000 millones de años, que en una equivalente escala terrestre, pues esto es una edad que no se habla mucho de ella, el mesoarcaico, pues no sé ni qué estaba pasando en ese momento, la verdad, ahora mismo no sabría recordar siquiera si teníamos ya organismos productores de oxígeno o no, ni idea. Estamos hablando de otras escalas de tiempo. En Elysium Fossae, todo lo más o menos rojo que veis aquí es del amazónico, aproximadamente de mayor o menor edad. Los amarillos, estos amarillos que hay por aquí, son terrenos de transición amazónico espérico, y noaicos, yo creo que por aquí no hay ninguno, no hay ninguna cosa tan antigua. Pero es importante tener en cuenta los volcánicos rojos más o menos recientes, importante, y estos más o menos marrones, amarillos, son un poquito más antiguos. Y como veis, están cortando, Cerberus Fossae está cortando precisamente este tipo de terrenos. Y esto tendrá su importancia más tarde, espero que lo podamos recordar. Bueno, esta es la edad más aproximada de estos volcánicos y esta es la edad aproximada de estos terrenos de por aquí abajo. Ahora nos vamos a ir a Elysium Fossae. Elysium Fossae desde cerca tiene este aspecto, ¿no? Esto es una composición de imágenes que tiene una resolución de unos 30 metros por píxel, no es mucho, pero es suficiente para ver detalles. Y si nos vamos un poquito más cerca, lo que vamos a ver va a ser que estas fosas tienen anchuras de entre 250 a 3 kilómetros, profundidades superiores a 250 metros. Este es el aspecto general y como veis, pues algunas son más profundas, otros menos, unas solapan, otros no. Y este es el aspecto que tiene el sistema, digamos, en esta zona más cercana al volcán. El volcán de Elysium está por aquí, esto es una zona más proximal, esto es una zona más distal. Y si nos vamos a la zona más distal, vamos a poder ver este tipo de objetos. Aquí tenemos una composición donde la parte superior muestra lo mismo que la parte inferior, pero la parte inferior es una imagen de inercia térmica, es decir, estos son materiales que acumulan calor durante el día, los sueltan durante la noche, se ven brillantes. Típicamente basaltos y ese tipo de materiales con una alta inercia térmica se ven de esta manera, ¿no? Y lo que tenemos por aquí es que se pueden intuir, ¿no? Unos objetos que tienen morfología de flujos de lava que precisamente emergen de estas zonas de fisuras. Esto no se ve tan bien en la imagen superior, se puede quizás intuir por aquí el frente de las coladas, pero yo creo que se ven un poquito mejor todos por aquí en esta zona terminal, aquí pegaditos a las fisuras y demás. Y quizás esto os recuerde a lo que veíamos anteriormente. Esto se parece realmente mucho a las imágenes que teníamos antes de satélite de las erupciones y de las coladas en el Kilauea, con la diferencia
del tamaño. Yo aquí os las pongo con un tamaño similar, pero esto sería aproximadamente el ajuste a escala, más o menos. Es decir, que estos objetos de aquí tienen unos tamaños absolutamente descomunales. Estamos hablando de coladas de cientos de kilómetros de longitud y decenas de kilómetros de anchura, digamos, en planta. Pero esto ya nos da una primera pista indirecta de que, bueno, de que esta hipótesis o que esta idea sería posible. Pero ahora necesitamos aplicar algunos de estos métodos para intentar ver si, uno, podemos estimar la geometría de las intrusiones en el subsuelo y dos, si esa geometría tiene sentido. Y lo que hacemos aquí es lo que en geología pues llamamos un balanceo de áreas. Es decir, vamos a coger una sección, vamos a ver cuál es la topografía que está indicada por estos puntos amarillos y vamos a utilizar un cálculo muy sencillo, que es que vamos a medir el área desplazada por este graben. Podemos medir ese área y podemos aproximar la cantidad de desplazamiento en la horizontal, este es de dividido por 2 y de dividido por 2, y sabiendo que, o imaginando, no imaginando, ¿no? Pero asumiendo que la profundidad a la que comienza ese desplazamiento es la profundidad del ápice de la intrusión, es decir, este es el punto en el cual estas fallas nuclean, este área será igual a esta profundidad multiplicada por D. Sería D dividido por 2. Si sabemos D y sabemos A, que es esta fórmula de aquí, podemos despejar D, que es sencillamente la profundidad de esta fisura o del dique en profundidad. Esta es la hipótesis o la idea, lo que vamos a hacer. Por otro lado, vamos a asumir que la cantidad de desplazamiento horizontal, es decir, este D, es igual a lo que se abre el dique en profundidad. Que esto podría ser o podría no ser, pero vamos a asumir que esto es así. Entonces, con este cálculo, con este pequeño truco tan simple, podemos aproximar potencialmente la anchura de la intrusión, así como la profundidad con respecto al nivel de referencia. Haciendo este ejercicio a lo largo de múltiples perfiles, a lo largo de toda esta estructura, vamos a intentar reconstruir la profundidad de los ápices, la profundidad del tope de la estructura y sus anchuras en distintas posiciones y vamos a ver si le podemos encontrar sentido geológico a todo esto. Esto es justo lo que andábamos comentando, ¿no? Profundidad está el ápice, apertura y altura. Y esto es el resultado de este ejercicio. Este es el sistema de Elysium-Fosse. Estas son todas las secciones analizadas a lo largo de la estructura. En algunos lugares podemos analizar 2 fosas, en algunos lugares podemos analizar una fosa, etc. Y debajo lo que tenemos es un perfil topográfico. Las flechas nos indican dónde vemos erupciones en superficie y lo que tenemos aquí en este gráfico de la parte superior es la profundidad del tope del ápice de la intrusión, del tip del dique, y debajo la anchura estimada. Y lo tenemos para lo que yo aquí llamé pues, la rama sur y la rama norte del dique, tanto para las profundidades como para las alturas. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí voy a pintar un poco, que siempre es más entretenido. Pues aquí lo que parece que estamos viendo es una profundización del sistema, más o menos hacia esta zona. Esto es una consecuencia de que vemos en superficie, vemos anchuras mayores y esto nos indica que si existe una intrusión en profundidad, esta debería estar más profundo, que esto es lo que permite que la estructura sea más ancha. A medida que nos movemos hacia la zona central del sistema, parece que se va somerizando. Aquí no tenemos expresión en superficie. En la zona terminal parece que profundizamos un poquito más y finalmente a medida que nos acercamos que nos vamos al extremo oriental de todo el sistema, todo esto se someriza. Prácticamente los ápices que estimamos están ya muy próximos a la superficie y es donde vemos, si recordáis, todas estas erupciones en superficie. Entonces, a priori, esto tendría sentido con la idea de que si somerizamos más hacia estas zonas, pues es aquí donde potencialmente tendríamos las erupciones. Y esto además estaría apoyado, esto no lo muestro
en esta presentación porque no da tiempo a todo, pero los cálculos de las presiones también sugieren que en esta zona podemos explicar o podemos argumentar en favor de las erupciones en superficie. Con las anchuras pasa un poco al revés. La anchura mayor del sistema se ve en la zona más próxima al volcán y a medida que nos vamos alejando, sencillamente estas intrusiones potencialmente mantienen una anchura más estrecha, que tendría sentido con el hecho de que si el sistema encuentra una manera de descargar magma hacia la superficie, al final lo que nosotros vamos a ver hoy en día, que es el sistema, los restos de este sistema, pero congelado en el tiempo, pues van a ser intrusiones más pequeñitas o más estrechas. Esto, sumado a las estimaciones de las alturas, sumado a los temas de las presiones magmáticas y demás, que no nos da tiempo a comentar, nos permiten, a partir de estas inferencias, reconstruir una geometría general que es la siguiente, ¿no? Y que es típica, y esto lo sabemos por la geofísica terrestre, que sí que permite obtener imágenes indirectas de las intrusiones en profundidad. Lo que tenemos es típicamente una cola que es muy alta, donde no hay erupciones, que es profunda y demás. Después un cuello donde pues, normalmente estos sistemas canalizan el magma hacia la zona terminal, hacia la zona donde la topografía es menor, porque los magmas se propagan típicamente a una profundidad constante, de tal manera que la distancia con respecto a la topografía se reduce, la carga litostática se va haciendo cada vez menor, entonces hacia la zona terminal del sistema la presión del magma siempre tiene más fuerza y permite generar una cabeza más alargada, más alta, donde ya podemos entrar en riesgo de generar erupciones sin expresión de fosas en superficie tan evidentes, pero con fosas. Entonces, estas primeras aproximaciones sí que parece que nos permiten entender un poco el sistema en profundidad a partir de estos métodos indirectos, ¿no? Hemos hablado de Elysium, que lo teníamos aquí. Ahora nos vamos a ir a Cerberus Fossae, que es muy interesante y que está un poquito más al sur. Este es un mapa geológico de un poco más de detalle, donde el sistema de Cerberus va, pues más o menos lo veis por aquí, son un sistema de fisuras de la misma dirección, es más o menos la continuación natural de Elysium, y donde tenemos terrenos más modernos y terrenos aquí mucho más antiguos. Esto se puede intuir porque estos terrenos están básicamente hechos un desastre. Tienen un montón de cráteres, tienen erosión, tienen un montón de features y de objetos que no vemos aquí. Esto es completamente plano, hay muy poquitos cráteres. Y eso lo podemos ver sin más pues, inspeccionando la imagen como lo estamos viendo. Estas maneras más sofisticadas de hacerlo, pero esta es una manera rápida de verlo. De aquí hicimos este mismo ejercicio a lo largo de 12 secciones, ¿no? Repartidas a lo largo de todo el sistema. En vez de hacer múltiples en una sola de las fosas, pues en este caso sacamos una por cada segmento. Si nos vamos más cerca a imágenes también de un poco más detalle, vamos a ver que estas tienen anchuras, son mucho más anchas, llegan hasta, perdón, tienen una anchura parecida, hasta 2 kilómetros, pero son mucho más profundas, esa es la diferencia principal. Y se parecen esta imagen a las que veíamos antes de Etiopía, si recordáis, con la misma diferencia que anteriormente. Si lo ponemos a una escala un poquito más aproximada, esta es la intrusión de Etiopía y esta es la intrusión marciana, que como veis pues es muchísimo más grande, monstruosamente más grande. Y después de hacer este ejercicio y de estimar tanto las profundidades como las anchuras posibles de los diques en profundidad en esta región, lo que vemos es lo siguiente. Este gráfico lo que tenemos es apertura de la fractura, este valor, contra la longitud, este valor. Para cualquier clase de fractura, para fallas es lo mismo, pero con el desplazamiento en vez de con la apertura, tenemos que estos objetos, las fracturas hidráulicas, las fracturas generadas por fluidos, siguen una relación, lo que llamamos un sublinear scaling, es decir, no están relacionados por una relación lineal, están relacionados por una relación casi lineal, donde tenemos una constante y un factor exponencial, normalmente de 0,5, que relaciona la longitud con las aperturas. ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Pues en primer lugar,
estos cuadrados azules se corresponden a intrusiones terrestres en rocas intactas, o sea, diques terrestres en rocas que no tienen ninguna clase de alteración, en granitos, en basaltos sin alterar, en rocas competentes de cualquier clase. Este otro clúster de aquí arriba se corresponde a intrusiones de diques terrestres en rocas débiles, en rocas meteorizadas, alteradas, etcétera, o de poca competencia en general. Este set de datos que tenemos aquí se corresponde a las anchuras de Elysium Fossae, que parece corresponderse más bien con el patrón de rocas intactas, y este otro pequeño grupo de anchuras que tenemos aquí arriba y de longitudes se corresponde a Cerberus Fossae, que cuadra mucho más con la tendencia que asignamos o con las rocas débiles. La idea es que para una misma longitud, cojamos por ejemplo esta zona, para una misma longitud, una roca intacta permite un dique de una apertura mucho menor que una roca débil, que permite una apertura de mayor tamaño porque la roca no aguanta igual de bien la presión y permite una apertura un poco mayor. Y esta es la idea. La idea es que Cerberus Fossae tiene anchuras más grandes, quizás porque está encajado en una roca más débil. Esto a priori no podemos saberlo, porque no podemos ir al campo, no podemos tomar muestras, no podemos poner una fuente y unos geófonos para intentar sacar un perfil sísmico que nos hable de la geología, en principio, pero podemos hacer muchas cosas. Y lo primero que podemos hacer es volver a la imagen que teníamos antes de la geología regional. Si recordáis, os comentaba que estos eran terrenos antiguos, craterizados, debilitados. Cuando uno estudia en detalle, por ejemplo, las dimensiones de las zonas de daño que generan impactos meteoríticos, estamos hablando de que cráteres de este tamaño, que a lo mejor tienen, pues si estos son 100 kilómetros, pues esto es una barbaridad de cráter, a lo mejor es un cráter de 20 kilómetros o una cosa así. Esto nos estaría generando todo por aquí debajo en la corteza una zona de daño considerable de varios kilómetros de profundidad, muchos kilómetros de anchura, etcétera. Entonces, estos terrenos antiguos los podemos ver en imágenes de detalle, porque esta imagen de aquí precisamente se corresponde con este cuadradito negro que tenemos aquí y lo que vemos es precisamente la cobertera muy bien definida aquí encima. Es decir, esto es polvo reciente, ceniza, etcétera, y debajo lo que es el basamento. Y si miramos aún más de cerca el basamento, esto no es un artefacto de la cámara, no es un artefacto visual, esto es casi algo que tiene aspecto de una foliación metamórfica, es decir, estos planos de discontinuidad marcados están generados por alguna clase de proceso, probablemente impactos, probablemente porque aquí no tenemos metamorfismo ni este tipo de cosas, pero está claro que estos materiales están debilitados, estas rocas no están intactas. Aquí estamos lejos del volcán, aquí las coladas recientes probablemente no van a ser tan potentes, razón por la cual conservamos algunos de estos materiales más antiguos. Entonces, este es un candidato precisamente para ser una roca más débil en la cual estos sistemas están encajados. Otra idea, volviendo a lo que comentábamos hace ya un rato, estas capas de permafrost o de suelo congelado con agua ricas en sales y demás, el hielo se comporta como un material de poca competencia, a efectos prácticos como una roca bastante débil que resiste poco, por así decirlo, con un módulo de Young bajito, con una resistencia a la tensión bastante pequeña. Y esto también es otro candidato para permitir una explicación a que efectivamente estos materiales, estos tickets, estas intrusiones estén generadas en un material débil que podría ser este. Y ahora nos vamos a otra cuestión que para todos los geofísicos de la audiencia será muy interesante. Quizás os suene que en 2018 una sonda de nombre InSight aterriza o amartiza, más bien, en el planeta Marte, muy cercana a nuestra región de estudio. Esta es una sonda geofísica que llevaba, pues, básicamente un geófono, que es lo que veis aquí siendo desplegado,
así como un pequeño proof para medir flujo térmico que al final pues, se fastidió porque no pudo llegar a introducirse en el regolito, en el suelo. Pero lo que sí nos dio Insight fue una manera de detectar actividad sísmica en el planeta. La sonda estuvo activa entre 2018 y 2022, 2023, y nos ha dado mucha información. Lo veremos en la siguiente diapositiva y ya lo adelanto, ¿no? Pero gracias a InSight sabemos que hoy en día en Marte se producen terremotos, o más bien martemotos, especialmente en esta región de Cerberus, de Elysium y demás. Y estos martemotos nos dan una señal sísmica que podemos procesar y que podemos utilizar para intentar entender cuál es la estructura interna del planeta. No es lo mismo que tener múltiples fuentes, desde luego, pero desde luego es una información también extremadamente valiosa. Y lo que Insight nos ha enseñado, entre muchas otras cosas, ¿no? Es que, claro, tenéis aquí un perfil de profundidad contra velocidad de ondas S, kilómetros por segundo. Y ya aquí podéis vosotros empezar a pensar cosas. Estos valores de velocidad, digamos, serían los que se podrían corresponder pues, a una roca normal, intacta, sin alterar, como la que podríamos encontrar en una cuenca sedimentaria, un poquito más dura, un poquito más blanda aproximadamente. Y esto lo encontramos a partir de los 10 kilómetros de profundidad. Pero por debajo de los 10 kilómetros lo que vemos son velocidades mucho menores, de entre 1,5 o 2 kilómetros por segundo. Esto podría corresponderse precisamente a velocidades análogas o que podrían corresponder a capas mucho más débiles de la corteza, bien sean de hielo, bien sean de materiales alterados, etcétera. Y precisamente antes dije que no teníamos geófonos en Marte que nos permitieran saber nada acerca de la estructura o del comportamiento mecánico de la corteza, pero eso a día de hoy pues no es cierto. Bueno, sí es cierto porque el pobre InSight ya no funciona y ya no nos da información, pero sí que nos ha dado información durante 4 años que pues, a mucha gente pues, le está dando mucho que hacer. Entonces, esto voy a dejar de compartir un segundo para que podáis escuchar una cosita y ahora vuelvo, ¿vale? Lo que vamos a escuchar ahora va a ser el sonido del primer martemoto detectado en Marte y en consecuencia el primer movimiento de Tierra, por decirlo generalmente, que hemos detectado en cualquier otro cuerpo planetario. Y os lo voy a poner porque es muy interesante, ¿no? Entonces, no me vais a oír porque no me deja compartir el audio, pero, sí que vamos a poder escuchar esto durante un segundito. Entonces, please bear with me, como suelen decirse. Vamos a compartir audio y vamos a escuchar. Ahora volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, creo que no nos está escuchando ahorita Samuel. Vamos a esperar a que recupere el audio. Vale. No sé si habéis escuchado algo o no. No ha No se funcionado. escuchó, no se escuchó Oh, Samuel. oh, qué pena. Bueno, pues no pasa nada, no vamos a perder tiempo dándole vueltas. Es un zumbido, más o menos. Es un zumbido. Es uno de los 1.319 eventos que se han capturado y que son los que nos permiten obtener esta información. Y de estos eventos, algunos son lo suficientemente grandes y han han dado suficiente señal como para poder estimar. Un segundo, que esto me está compartiendo bien. Un segundito, porque ahora es que necesito esconder esto. Creo que-
¿Estáis viendo la pantalla compartida? En estos momentos no, Samuel. Vale, un segundito. Vamos a compartir esto de aquí. Vale. ¿Estáis viendo ahora? Sí, ya. Ahora te volvimos a ver a ti, pero se estaba viendo ya. Ya se vuelve a Ahora ver, ¿verdad? sí, te estamos viendo a ti en estos momentos. Vale, la presentación ya se ve. En estos momentos no. A ver. Vaya por Dios, ¿por qué andaré yo tocando las cosas? ¿Quieres intenta volver a compartir? A ver si Sí, se refresca. Ok, está vale, empezando a compartir. Ya la tienes. Solo te falta vale, colocarla en modo presentación. vale, de Que no acuerdo. se la pantalla. Vale, ¿se ve? Si le diste modo... No, ahora te vemos a ti. No sé Vale, si es le que diste modo... al ponerlo en modo presentación se va por algún motivo. Se va. Sí, a ver si comparto la pantalla entera. Vamos a cerrarlo y vamos a abrirlo otra vez. Perdona Sí. esta pequeña interrupción. Fastidio. Un segundito. Vale, ahora se ve, pero espero que no me lo quite. Intenta modo presentación. Te lo quito otra vez. Además me lo quita. Te lo quita. Podemos... Vuelvo, salgo y entro de la reunión. A ver si eso me... Si no, podrías quedar en modo de diapositivas para intentar avanzar, como tú prefieras. Sí, Déjame, si me permites entrar y salir un segundo, sí, a ver si eso adelante. si hace el refresco y ahora vuelvo un segundito. Vale, vale. Vamos a esperar apenas unos segundos para que retorne el doctor Samuel Rivas Dorado. Como este pequeño percance. Y hace atentas a Laura, Ana Victoria, cuando se reconecte doctor Samuel Rivas Dorado. Vamos a esperar. Ahí está. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver si nos fastidia y si no, pues intentamos seguir en la... Ok, ¿te ven las diapositivas en estos momentos? Te falta poner el modo presentación. a ver si no avanzamos como está. Pero lo quita otra vez, ¿verdad? Sí, lo Sí, quito otra vez, qué lo veo extraño. porque... Sí, lo veo porque no me deja... Vale. No me Si no, deja... bueno, avanzamos Mira, con las láminas. sí, Sí, así se ve más o menos bien. sí, ya va. En estos momentos no te estoy viendo. A ver, otra vez. ¿Esto se Ok, ve? sí, estamos viendo Vale. ya las láminas. Vale, pues vamos a avanzar en este modo, que es un Vale, poco un término intermedio. Bueno, pues perdona esta vale. pequeña interrupción. eh, perdona esta pequeña interrupción, quería que escucháramos esto, pero bueno, no siempre se puede tener todo. Bueno, lo que os comentaba es que todos estos eventos sísmicos sí que nos han permitido determinar los mecanismos focales de algunos de estos maremotos que precisamente se concentran en esta región
de Cerberus. Estos son mecanismos que en su mayoría son de fallas normales, es decir, fallas que están colapsando probablemente, y que una hipótesis o una idea precisamente es que sean algunas de las estructuras que están asociadas a la formación de estas intrusiones en profundidad. Pero claro, esto ya es un paso más allá, es decir, hasta ahora nos hemos limitado a intentar entender la geometría de estos sistemas, su anchuras, longitudes, no hemos visto nada de presiones ni este tipo de cosas, pero, em, pero bueno, es otro aspecto, ¿no? Pero realmente podemos intentar modelar esas discontinuidades en profundidad en estos sistemas. Y esta es la siguiente pregunta o lo siguiente que vamos a intentar resolver. Aquí vamos a tener una sección de cada una de estas zonas, una sección en la zona del norte, en el azul, Elysium y Cerberus, y lo que vamos a hacer va a ser pues, crear unos modelos físicos que nos intenten para intentar ver si podemos modelar estos objetos. Bueno, aquí es una pena perder las animaciones porque luego nos muestran, se entiende un poquito mejor, pero bueno, no importa. Aquí tenemos el planteamiento de uno de estos modelos. Lo que hacemos es sencillamente introducir los esfuerzos que se generan como consecuencia de la apertura de estas discontinuidades. Estos esfuerzos van a luchar contra los esfuerzos litostáticos y van a generar un campo de esfuerzos que se resuelve y que se puede resolver en términos del esfuerzo principal 1, esfuerzo principal 2, y que aquí había un dibujito. Bueno, esto es en la animación, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, el mensaje es esto, ¿no? Las intrusiones generan un campo de esfuerzos que lucha contra el esfuerzo litostático y el resultado de estos esfuerzos, ¿no? Nos genera a su vez un campo de esfuerzos final en el cual en algunos puntos puede tener lugar la rotura, en otros puede que no tenga lugar la rotura, que será lo siguiente que vamos a ver. Estas son dos modelos que vamos a darle al play, al de la izquierda, donde tenemos, esto es la topografía, aquí tenemos la intrusión en vertical, esto es una condición inicial del modelo, y lo que está pasando aquí es que la fractura o el dique se abre y al abrir se va generando discontinuidades de distinto tipo en sus vecindades. En azul tenemos grietas de tensión, en morado y rojo tenemos discontinuidades de cizalla y precisamente si nos vamos al campo, aquí en la Tierra, esto es lo que vemos en las intrusiones de Etiopía o en algunas otras intrusiones modernas, lo que vemos cerca de la superficie son grietas de tensión, es discontinuidades de modo 1 puro, que son las que estos modelos elásticos predicen que se generan en superficie. Estos modelos son para la zona azul, la zona de galaxias Fossae, y la zona de Cerberus Fossae, donde en función de las propiedades mecánicas que uno le asigna a la roca, más competente, menos competente, etcétera, el tipo de discontinuidades que se van a generar son diferentes. Aquí, en el caso de Cerberus, lo que está pasando es que el sistema está claramente dominado por discontinuidades azules, que son discontinuidades de tensión, que son las que eventualmente son capaces de nuclear estas fosas y generar estos grandes gravens, y que aquí no lo vemos en profundidad. Los esfuerzos generados por estas intrusiones producen discontinuidades tanto cercanas a la superficie como en profundidad. Profundidad es un poco más difícil porque la presión litostática va en contra de generar discontinuidades, pero precisamente serían o no estas fallas superficiales, no estas discontinuidades superficiales, sino discontinuidades profundas las que potencialmente podrían estar causando estos maremotos que observamos a día de hoy. Es interesante poner en contraste lo que pasa en condiciones terrestres con respecto a condiciones marcianas. En condiciones terrestres, la gran diferencia es que al ser mayor la gravedad, la presión litostática es mucho mayor y entonces estamos mucho más restringidos a la hora de generar grietas de tensión, a la hora de generar discontinuidades de modo 1. Estas solo se producen en una zona muy estrecha en la superficie, que es precisamente lo que observamos si nos fuéramos al campo, a cualquiera de estas regiones. En Marte no, en Marte esto no sucede. En Marte la gravedad es mucho menor, entonces hay una zona mucho más amplia que está dominada por estas grietas de tensión que son
las que actúan en parte para generar estas fosas, las que producen también fosas más profundas, etc. Y claro, ¿qué hacemos para terminar toda esta historia? Claro, aquí esto, sin las animaciones otra vez, eh, pierde un poco el drama, así que lo voy a hacer un poco a mano, aunque ya he desvelado el misterio. Si nos vamos al sistema, a la zona terminal de Cerberus Fossae, por aquí, hay algunos investigadores que lo que han visto han sido lo que aquí llaman mantling units, es decir, son restos de erupciones fisurales recientes que, como tapan todas estas zonas, pues aquí si uno hace la metodología esta que utiliza el conteo de los cráteres para determinar la edad, que es la manera de datar en superficies planetarias normalmente, lo que salen son edades para estos eventos muy recientes, de en torno a 200.000 años a 50.000 años. Y aquí pongo la animación falsa. El Paleolítico Superior, las pinturas de Altamira en concreto, por ejemplo, que las tenemos aquí en Cantabria, tienen unos 36.000 años. Es decir, que estas erupciones que estamos viendo relacionadas con esta Mantling Unit son de edad humana. Es decir, que estas dos imágenes, la de vulcanismo activo en Marte, con erupciones quizás parecidas a las de Hawái que veíamos al principio de todo, y esta imagen que tenemos a la derecha pues de una comunidad de cazadores-recolectores, antepasados nuestros en cualquier lugar del planeta, estas dos cosas pudieron tener lugar al mismo tiempo. Y esto realmente yo creo que sí que nos da una visión un poco diferente a, a esa imagen que os ponía anteriormente, ¿no? De este planeta aburrido, ¿no? Donde no pasan cosas, pero sí pasan muchas cosas. Tienen lugar maremotos, tienen lugar desprendimientos, tienen lugar erupciones volcánicas, pero a un ritmo mucho menor al que nosotros estamos acostumbrados. Esto significa también que hoy día esta actividad volcánica que observamos, que inferimos tan reciente en la zona de Cerberus, en la zona de Elysium, podríamos observarla hoy en día. Lo hemos visto con InSight. InSight nos ha dado prueba de actividad tectónica residual y podríamos ver erupciones a día de hoy, ¿por qué no? Y eso yo creo que es un cambio un poco de perspectiva, una visión diferente, ¿no? Que sería, yo creo, que es la parte, digamos, transformadora de este viaje, de esta exploración, digamos. Y también, como os comentaba al principio, esto realmente solo es el principio del viaje porque también podemos encontrar objetos muy parecidos, como veíamos anteriormente en Mercurio, y hay sondas que van a llegar a Mercurio ahora, sondas geológicas y geofísicas remotas, que van a intentar entender un poco más la geología de Mercurio. Y lo mismo pasa con Venus. Envision es una misión de NASA y ESA que también se prevé que llegue en la próxima década a Venus y que nos permitirá entender mucho más acerca de todos estos procesos de superficie y de subsuelo. Incluso más allá, en Plutón, donde hay mucho criovulcanismo y este tipo de cosas, pues quizás incluso haya manifestaciones de este tipo de fracturación totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, y ya no en la Tierra, ¿no? Sino en Marte o en Venus o demás. Es decir, que el límite de procesos que pueden tener lugar en un cuerpo rocoso planetario, pues en realidad está a día de hoy en la imaginación. Y el último paso que quería, o la última parte de esta historia que quería resaltar, es un poco este tema de saltar el hueco entre la geofísica o la geología planetaria y la terrestre. Aquí hemos aplicado muchos métodos y maneras de pensar que no son ajenos al trabajo que hacemos todos los días. En primer lugar, aquí hemos inferido las dimensiones y propiedades de objetos a partir de métodos indirectos, y esto a un geofísico pues, no debe resultarle como concepto o como método nada extraño. Segundo punto, realmente lo único que diferencia la geofísica terrestre de la marciana en cuanto a principios o en cuanto a asunciones es la gravedad. Es decir, el resto de
parámetros, cómo se rompen las rocas, cómo se propagan las ondas P y ondas S, esto sigue lógicamente las mismas normas. Lo que pasa es que tenemos que pensar de forma diferente, quizás recalibrar asunciones o pensar cuáles son los límites de las cosas, pero no hay más diferencia. Y también estamos en condiciones y estamos observando objetos extremos. Hemos visto que los tamaños de estas fosas y demás son muchísimo más grandes que los terrestres, pero en esencia no son diferentes, son lo mismo, mismos principios, mismos métodos, y eso es una idea que me gustaría resaltar. Y finalmente, pues lo que veníamos comentando en las últimas diapositivas. Este realmente solo es el comienzo de la geofísica planetaria. Hemos conseguido lanzar una sonda geofísica a Marte, que nos ha dado una gran información. Vamos a tener misiones muy interesantes que nos van a dar información en los próximos años de otros dos de nuestros vecinos terrestres en el sentido de rocosos. Bueno, como decía hace un momento, lo podemos, no lo sabemos porque no lo hemos visto todavía, pero seguro que vamos a encontrar cosas muy, muy extrañas para los cuales, pues como digo todo el rato, los métodos que vamos a utilizar son siempre los mismos y nos van a llevar pues, seguro a conclusiones muy diferentes, a lugares muy diferentes, a aprender cosas nuevas con respecto a lo que hemos aprendido en Marte o lo que podemos aprender en la Tierra, etcétera. Y dicho esto, pues nada más, les quería agradecer su atención y nuevamente la invitación a dar esta charla y en cualquier momento ahora bueno, en cualquier momento me podéis escribir un correo o por mi nombre me encontráis el link también sin problema y siempre estaré gustoso de contestar cualquier pregunta o cualquier cuestión. Y nada, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, doctor Samuel Rivas Dorado. La verdad, hemos navegado, una forma de decirlo de mi parte, por todos estos aspectos del planeta Marte asociados con la Tierra, impresionante, la verdad. Es como leer un libro. Ha sido una muy buena presentación. Felicitaciones. Y bueno, yo creo que tenemos, a pesar del alcance que tuvimos, creo que tenemos espacio para unas preguntas de parte del público asistente. Así que, bueno, si quieren pueden liberar su micrófono o escribir en el chat si tienen alguna pregunta para el doctor Samuel Rivas Dorado. Por favor, adelante. Sí, creo que tenemos una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo que tengo alguna curiosidad. No sé si se me escucha Adelante. bien. ¿Se te ¿Qué escucha tal? bien, Sí, Salvador? perfecto. Sí, perfecto. Sí. Encantado de saludaros, lo primero. Porque tectónica tal cual tectónica de placas, ahí sabemos que no hay. O eso lo tienes confirmado. Correcto, sí. En Marte es un planeta de una placa única, vamos a decir, y no, o sea, no hay nada análogo a lo que tenemos aquí con respecto a, o sea, lo que con de placas no existe. Vale, me lo preguntaba porque viendo que hay vulcanismo y demás, eh, activo, actual, como estabas comentando, ¿no? Pues dices, bueno, quizá haya algo por ahí, ¿no? Y luego, tema de, por ejemplo, afloramientos tipo graníticos de rocas, digamos, plutónicas, este tipo de filones en este tipo de rocas. ¿Algo de esto has podido detectar Eso no o se es más conoce. todo en volcánico? No, rocas diferenciadas, tipo granitos y tal, yo a lo mejor me equivoco, pero alguna vez alguien ha querido sugerir que tal, pero yo creo que no, eso tampoco se conoce que exista. Lo de Marte es curioso, ¿no? Porque en Marte lo que le pasa es que, digamos que, claro, al ser un cuerpo más pequeño, o sea, la idea general es que Marte se enfrió muy rápido porque es más pequeñito. Un cuerpo más pequeño pierde calor más rápido. Eso es, o sea, es la física como básica, ¿no? Entonces se enfrió muy rápido, se congeló en la parte superior, pero Marte conserva calor interno y ese calor interno todavía encuentra maneras de salir a la superficie.
Es decir, el planeta se va a seguir enfriando durante, vaya usted a saber cuánto tiempo, pero sigue caliente hasta cierto punto por dentro. Eso también eso lo sabemos porque ahora tenemos una idea mejor de la estructura interna del planeta y tal. Entonces se sabe se dice que tiene parte de manto fluido y no sé qué historias, ¿no? Entonces él va soltando calor poquito a poco, de una manera diferente, pero esa es más o menos la razón por la cual sí que se puede ver. Sí que hay vulcanismo reciente y sí que podríamos verlo en nuestro tiempo de vida, pero es un proceso un poquito diferente a lo que vemos aquí. Pero gracias por las preguntas. No, encantado. Y luego ya una curiosidad más sería la magnitud de los terremotos detectados, más o menos, ¿sabes por dónde anda? Sí, los más grandes tienen magnitudes de 4,1, 4,3, 4, no me acuerdo ahora exactamente, pero por ahí. En torno a La 4. mayoría, la mayoría son mucho más pequeñitos, mucho más pequeñitos. Los grandes, estos estamos hablando de a lo mejor 4 o 5 que alcanzan entre 3 y pico o 4. Sí, sí. No, es interesante porque se supone que no hay tectónica de placas, pero ahí hay terremotos, ahí hay algún tipo de movimiento, claro. Claro, la idea son que son estas fallas en profundidad potencialmente asociados a los sistemas intrusivos que o sea, van venciendo con el tiempo. Es un sistema que es inestable, esto se generó cuando se generó. Además porque estos eventos probablemente no se generaron en un solo pulso, sino que en múltiples pulsos a lo largo del tiempo y tal. Entonces van generando estructuras y esas estructuras colapsan gravitacionalmente cada X tiempo porque no es un sistema estable, ¿no? Entonces se mueven, se caen. Con lo cual no es de tectónica activa en el sentido terrestre, pero sí que están pasando cosas, es un sistema que está en movimiento, digamos. Entonces, bueno, es interesante también, es importante conocer cómo funciona. Fenómeno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias por las preguntas. Tenemos todavía tiempo. ¿Alguna otra pregunta del público asistente? Pregunta, comentario. Tenemos tiempo, ¿eh? Tenía una pequeña pregunta, Samuel. Claro. Cuestión muy sencilla. ¿El Monte Olimpo cuánto tiene de altura? ¿Tienes No, conocimiento del caso? son 24 kilómetros sobre el datum o algo así, Madre mía. me parece. Wow. Es alto. Sí, 22 kilómetros. Yo, la verdad es que si hay tiempo, tenía una curiosidad más, y era en la lámina 32 que pusiste, ¿no? Había ahí unas, Sí. no sé cómo llamarlo, unas, no sé si la puedes poner Buscarlo. o ya no. No, sí, sí, sí anda por Bueno, ahí. es que me recordaba un poco a las estructuras estas que hay en Irlanda, esto que lo llaman, ¿cómo lo llaman? Marmita del gigante era, ¿no? ¿Cómo era? No. Los basaltos columnares, las Sí, disyunciones columnares. eso, dirección columnar, eso es. No sé si es esta la 32 Es la que esto, decía. esta sí, Sí. esta que tiene esas, digamos, esto que, a ver, ¿cómo se explica sin ¿Esto tectónica, qué no? es? Toda esa. Claro, esto realmente no sabemos muy bien lo que es. O sea, esto lo podemos ver. Estas son imágenes de la cámara del High Rise, que es una cámara no recuerdo qué sonda, pero es lo que mejor, son las imágenes de mejor resolución que tenemos, yo creo, de ningún cuerpo planetario. Tienen 30 centímetros por píxel, o sea que se puede ver un pedrusco grande. Entonces, esto tiene una muy buena resolución. Entonces, esto que vemos aquí, como decía antes, esto es real, esto es algo que está ahí, pero no sabemos lo que es. No sé si alguien ha trabajado sobre esto o algo debe de haber, alguien debe de haber hecho algo.
Esto está esto es una de las paredes de la fosa esta, que está aquí. Es en la zona terminal de la fosa esta número 4, en el flanco norte. Y esto es el basamento, es este basamento de edad, no sé, 3.000 y pico millones de años y tal. Y a priori, a ver, lo estoy diciendo ahora, tampoco sin investigar mucho y en base a lo que me acuerdo y tal. Pero a priori, lo único que te puede generar una foliación como esta, así tan penetrativa y tal, que parece de aspecto metamórfico, es el shock de impactos. O sea, los shocks de impactos generan estructuras que en algunos casos son muy parecidas. O sea, eso es metamorfismo de impacto, más o menos. Y sí que te puede generar este tipo de fracturación tan fuertemente orientada y tan fuertemente marcada pues, el encajante intacto original, le das un pepinazo con un bólido de estos de, yo qué sé, de 4 kilómetros, de 5 kilómetros, y esto, claro, esto te genera una zona de, más o menos lo que está aquí es esquemático, no es exacto, pero sí que estas zonas de metamorfismo de impacto tienen kilómetros de profundidad y kilómetros de longitud. Y esto genera esto, pues esto, zonas de fracturación de shock a lo bestia, que yo creo que a priori es la manera de explicar esto. Pero insisto, no lo sé a ciencia cierta, a lo mejor hay alguien que ha investigado un poco más sobre esto y tal. Claro, claro, Pero aquí esto estamos es lo que yo creo. especulando muchas cosas. Sí. Claro, correcto. Mm. Pero esto está ahí, esto existe. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario? Bueno, ya entonces agradecemos nuevamente al doctor Samuel Rivas Dorado por esta, repito, excelente presentación. El video de la presentación estará creo que esta semana ya estará disponible, lo anunciaremos en nuestras redes para que puedan tener acceso también todo el público en general, y le agradecemos la difusión acerca de esta excelente presentación que hemos observado el día de hoy del doctor Samuel Rivas Dorado, y nuevamente nuestro agradecimiento. Lo repito, ha sido como leer un libro esta presentación. Muchísimas gracias al doctor Samuel Rivas Dorado, y bueno, nuestro agradecimiento a todos por vuestra participación. Y bueno, seguiremos en el mes de junio con las próximas charlas de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos. Estén atentos a nuestras redes. Muchísimas gracias y que pasen una buena tarde y una buena noche. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Buena tarde, buena noche. Chao. Buenas noches. Gracias, Muchas Samuel. gracias. Excelente. Chao.